Bienvenidos, estoy con el maestro Aldo Martínez. Bienvenido. Gracias. Hola chicos, hoy les voy a mostrar cómo nos puede ayudar la quiropráctica en procesos de ciática y de falsa ciática. ¿Ok? Para esto es necesario aclarar qué es el nervio ciático. El nervio ciático es uno de los nervios más prominentes y de más calibre dentro de nuestro cuerpo y se ubica o nace de la cuarta y de la quinta lumbar. Va a tener un recorrido interno dentro de la cavidad pélvica y va a nutrir o inervar a la región posterior de la pierna. Cuando este nervio, en este caso, se llega a obstruir por alguna mala posición, ya sea de L4 o L5 o de algún segmento de la pelvis, en este caso ilíacos o isquion, se puede manifestar una compresión directa sobre el nervio ciático. ¿Ok? Pero ¿qué signos físicos nos pueden ayudar a nosotros a generar un diagnóstico de una ciática? Muy sencillo, la focalización del dolor, es decir, la región que está atacando, en este caso, la compresión nerviosa. Cuando se trata de una ciática por compresión o conocida como una ciática verdadera, se da directamente afectando al trayecto completo del nervio, es decir, que el paciente refiere un adormecimiento, una falta de sensibilidad o dolor que se corre de forma unilateral, es decir, en una sola pierna, y va a recorrer directamente la parte posterior y central de la pantorrilla, del muslo y del pie, es decir, va a abarcar toda la pierna, ¿sí? Y va a llegar hasta el dedo gordo del pie. A continuación, yo les voy a mencionar una patología que se llama falsa ciática. Falsa ciática hace referencia a que va a tener síntomas parecidos a los de una ciática, es decir, que va a tener un trayecto doloroso que va a afectar a la zona de la pierna, pero en este caso no va a ser un trayecto completo el que va a afectar al del nervio. ¿Ok? Ahora que toqué el tema de falsa ciática, ¿cómo es posible que se pueda dar este caso? Muy sencillo. Dentro de la región pélvica tenemos un músculo que se llama músculo piriforme o músculo piramidal, que se ubica, en este caso, su origen en la región lateral del sacro y va a llegar, en este caso, hasta la zona del fémur. En este caso, este músculo me va a ayudar a rotar lo que es la parte femoral, pero también va a tener una característica, que como es un músculo profundo, se va a situar por encima de un trayecto saliente del nervio ciático. Cuando este músculo piramidal llega a tener una contracción muy marcada, o por ejemplo, una respuesta de contracción demasiado fuerte, puede llegar a presionar directamente al nervio ciático. Lo puede presionar en este caso, pero no de una forma tan significativa como si fuera una compresión directa de L4 o L5 o de algún segmento ilíaco, es decir, es en un rango menor de compresión. ¿Cómo nosotros lo vamos a diferenciar de una ciática? Muy sencillo, el trayecto de dolor es similar al de la ciática, con la excepción de que no va a afectar el completo trayecto del nervio. ¿Qué quiere decir esto? Que si es una ciática verdadera, el dolor va a ser en este caso completo sobre la parte posterior de toda la pierna, ¿ok? Y en la falsa ciática el dolor se va a focalizar en dos puntos, en la región glútea, o dos, el dolor va a ser irradiado, pero no va a sobrepasar la línea de la fosa poplítea, ¿ok? En ambos casos, la quiropráctica, ¿cómo actúa? Muy sencillo, la quiropráctica va a hacer movilizaciones que nos permitan liberar precisamente de esa tensión o de esa compresión directamente al nervio ciático, ya sea por falsa o en este caso por compresión directa. Cuando nosotros hablamos de ciática como patología, esta se puede dar por una compresión directa, es decir, cuando alguno de los elementos óseos por los cuales pasa el nervio ciático, al estar en mala posición, puede comprimir directamente el nervio y puede, en este caso, mandar síntomas que afectan directamente a todo el trayecto del mismo, los cuales son, en este caso, la parte posterior de la pierna. Cuando estamos hablando de una ciática por compresión, nosotros estamos hablando de que los síntomas se van a manifestar de forma unilateral, es decir, de un solo lado, y dos,
que van a manifestarse en la región posterior de toda la pierna. Va a tener un recorrido sobre el glúteo, la parte del muslo, la parte de la pantorrilla y va a llegar hasta la zona plantar del dedo gordo del pie. Esto es un producto de una ciática, nosotros lo consideramos como ciática verdadera, una compresión directa de la ciática. Pero existe una segunda variante, que es la falsa ciática. La falsa ciática se da por una compresión de un músculo que se llama músculo piriforme o piramidal, que se ubica en la región lateral del sacro y va a insertarse hacia lo que es la parte del fémur. Es un músculo rotador, pero tiene otra característica, que es un músculo profundo. Al ser un músculo profundo, tiene por coincidencia un trayecto del nervio ciático. Cuando este músculo se llega a contracturar o a estresar, puede endurecerse y puede pellizcar o presionar a lo que es el nervio ciático, pero no lo hace de una forma tan compresiva como si fuera derivado de una compresión directa de un segmento óseo. A lo que voy, que esta tensión muscular puede generar una compresión pero muy ligera del nervio ciático y puede manifestar síntomas que nosotros los podemos confundir con una ciática real. ¿Cuáles son estos síntomas? Muy sencillo. Al igual que la ciática, se va a afectar la zona posterior del muslo, la zona lateral de la zona posterior de la pierna, pero ojo, el dolor se puede focalizar en dos puntos, en la región glútea o en la región, en este caso, del muslo posterior. Pero otro indicativo es que no va a afectar el trayecto completo del nervio, sino que en este caso se va a quedar el dolor hasta la zona posterior de la rodilla, en la fosa popltea. No va a pasar más. ¿Por qué pasa esto? Muy sencillo, porque la compresión no es tan suficiente para afectar completamente el trayecto del nervio. A comparación, por ejemplo, de la ciática verdadera, en donde sí la compresión es tan marcada que afecta directamente el trayecto del nervio. Cuando molestan ambas piernas, eso nos está indicando un trastorno directamente del sacro. El sacro, en este caso, si está en un exceso de posterioridad. Al estar en un exceso de posterioridad, ambas ramas laterales de las salientes de los tubérculos del sacro se ven afectadas, se ven comprimidas, y es por eso que manda síntomas hacia ambas piernas, que puede ser parestesia, es decir, falta de sensación, hormigueo o, en este caso, pérdida de la fuerza muscular. Muy bien. Ahora estamos en este caso delante de un paciente que manifiesta un problema de falsa ciática. Quedamos en este caso que la falsa ciática la vamos a identificar por un trastorno doloroso que inicia, en este caso, puede ser desde la zona glútea o desde la zona lumbar, y va a tener un recorrido marcado, pero no va a poder pasar de la fosa popltea, porque no es una compresión directa total del nervio ciático, a comparación de una ciática verdadera, en donde sí el trayecto está afectado de una forma más compresiva y sí puede, en este caso, mandar una molestia que afecta todo el trayecto del nervio. Okay. En este paciente el dolor se focaliza directamente en la región posterior del glúteo, lo que nos hace referencia a que es una falsa ciática, es decir, que en este paciente el músculo piriforme o piramidal está contracturado. Y en este caso nosotros tenemos que realizar una relajación propiamente del músculo y posteriormente podemos corregir, en este caso, algún segmento que esté causando o que esté haciendo que se predisponga esta tensión muscular. ¿Ok? Vamos a realizar una técnica que se llama técnica de liberación del punto gatillo del piriforme. Para esto, esta técnica nosotros la vamos a ocupar directamente sobre la pierna afectada, porque recordemos que tanto ciática como falsa ciática van a ser problemas unilaterales, es decir, que van a afectar solamente a una extremidad. Para esto vamos a pedir al paciente que se coloque boca arriba. Yo me voy a situar del lado afectado. En este caso, si esta es la pierna afectada, esta va a ser la posición que yo voy a mantener. A continuación, yo voy a realizar un movimiento que prevalezca la función de estiramiento del músculo piramidal o el músculo piriforme. Quedamos que el músculo piriforme es un músculo rotador específicamente del fémur. Entonces nosotros vamos a estimular directamente la rotación que nos permita facilitar la elongación del músculo. Para esto yo voy a generar una elevación de la cadera y a continuación yo voy a situar la extremidad, en este caso afectada, por encima
de la otra de esta forma, flexionando la rodilla y extendiendo, flexionando la cadera, ¿ok? A continuación, como yo me sitúo del lado afectado, con una mano yo voy a realizar un empuje, ¿ok? El paciente va a hacer resistencia a este movimiento, pero nosotros vamos a sumarle un segundo elemento de estimulación, que es una presión directamente sobre un segmento que se llama isquio. Este segmento que se llama isquio nosotros lo vamos a ubicar justo en el centro de la línea glútea. Este isquio, para poder estimularlo, tenemos que realizar una presión directa y profunda, ¿ok? ¿Cómo nosotros lo vamos a realizar? Muy sencillo. Este pulgar yo lo voy a situar justo en el centro de la línea glútea, ¿ok? ¿Cómo voy a percibir si estoy directamente sobre el isquio? Muy sencillo. A la hora que yo realice la presión, yo voy a sentir un tope óseo, un tope duro. Eso me está marcando la protuberancia del isquio, ¿ok? Presión. A continuación, esta mano va a realizar una presión y el paciente hace el movimiento de resistencia. Vamos a durar aproximadamente 20-25 segundos manteniendo, en este caso, la presión directamente sobre isquio. Pasado el tiempo, el paciente relaja de la resistencia, pero yo mantengo, en este caso, el punto de tensión o de presión sobre el isquio. Esto lo tengo que realizar de 3 a 4 repeticiones, con la finalidad de que el músculo piramidal se relaje y por ende deje de presionar al nervio. Ahora vamos a hablar directamente sobre una patología de compresión directa del nervio ciático. Recordemos que en este caso el nervio ciático nace de L4 y L5. De aquí nace el nervio ciático y va a tener en este caso un trayecto interno dentro de la cavidad pélvica. Cuando en este caso L4 y L5 llegan a manifestar una falta de alineación, que nosotros en quiropráctica lo conocemos como subluxación, esto quiere decir que se realizó un movimiento excesivo. Por ejemplo, se puede manifestar un exceso de rotación. Este exceso de rotación puede presionar en cierta manera un lado del nervio, produciendo en este caso una incapacidad funcional de esa misma corriente nerviosa. Pero físicamente nosotros, ¿cómo lo vamos a evidenciar? Nosotros nos vamos a adiestrar en lo que es la palpación dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a estimular un punto de la articulación ósea para poder generar un estímulo de los movimientos. Para, en este caso, realizar una evaluación diagnóstica de L4 y L5, yo tengo que tomar referencias anatómicas. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de otras estructuras me va a determinar la orientación y la posición de otra, ¿ok? Voy a tomar lo más alto de las crestas ilíacas, del reborde de las crestas ilíacas, y voy a dibujar una línea imaginaria que caiga justo en el centro de la columna vertebral de mi paciente. En pacientes mujeres, nosotros vamos a ubicar, en este caso, por este método, a la cuarta vértebra lumbar, ¿ok? Si yo realizara este mismo procedimiento en hombres, me daría la ubicación de la quinta vértebra lumbar. ¿Por qué esta diferencia? Muy sencillo, porque en las pacientes mujeres, en este caso, la cifosis sacra, que es la curvatura sacra como tal, va a ser más prominente, más marcada en hombres que en mujeres, más marcada en mujeres que en hombres, ¿ok? Esto hace que el espacio entre las vértebras sea más amplio, es decir, que en este caso las espinosas, que son estas pequeñas puntas centrales, van a quedar más espaciadas en el caso de las mujeres, más aparte porque la cavidad pélvica dentro de las mujeres va a ser más ancha, ¿ok? Es por eso que por esta ubicación se da esta diferencia. Ya una vez que yo ubico la espinosa de L4 tomando en cuenta lo más alto de las crestas hacia el centro, con ambos pulgares yo voy a realizar una presión directamente sobre la espinosa, pero la presión va a ser primero de derecha a izquierda, ¿ok? ¿Vale? Y en el centro. De derecha a izquierda, nosotros ¿qué vamos a estimular? La rotación. Hagan de cuenta que esta es la espinosa y este es el cuerpo. Cuando yo estimulo los lados, el cuerpo gira.
Cuando se presenta una subluxación por rotación, un lado de la espinosa va a generar molestia. Por ejemplo, supongamos que en este caso, en este paciente, este lado de la espinosa molesta. Quiere decir que esta vértebra, al molestar este lado, giró hacia la izquierda. Si molestara este lado de la espinosa, la vértebra giró hacia la derecha en exceso. El dolor siempre nos va a evidenciar una subluxación. Aquí estamos hablando de L4. Nosotros podemos repetir el mismo procedimiento en L5. Estimulo directamente la espinosa de forma lateral hacia la izquierda y hacia la derecha para estimular la rotación. Independientemente del punto de dolor, nos va a identificar directamente el mecanismo de lesión. Supongamos que estamos hablando de una L4 en rotación izquierda. En quiropráctica nosotros tenemos que contemplar el mecanismo de lesión para poder generar el mecanismo de corrección, que va a ser inverso. Si está en rotación izquierda, nosotros vamos a buscar la rotación contraria para que se genere una posición natural. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Si en este caso fue en rotación izquierda y el punto de dolor fue el lado derecho de la espinosa, yo voy a posicionar a mi paciente de costado. ¿Ok? Yo me voy a situar a la altura de la cadera del paciente. Tengo que cerciorarme de dos cosas. Una, de mi posición y de la posición del paciente. El paciente va a quedar lo más próximo a la línea, en este caso del borde de la mesa. Ustedes no lo ven porque están del otro lado, pero va a quedar en este caso al borde de la mesa y de forma lineal. ¿Ok? El terapeuta se sitúa a la altura de la zona de la pelvis y voy a generar en este caso una flexión de la extremidad superior que queda por encima, en este caso, de la otra pierna, y con la zona interna de mi muslo voy a realizar una presión directamente sobre su rodilla. Esto con la finalidad de establecer un balance en el paciente, porque si yo no realizo un punto de balance, el paciente puede caer de la mesa. Hago esto, ¿ok? Esta posición a mí me obliga a girar. Voy a tomar el antebrazo del paciente y a continuación voy a cruzar los antebrazos del paciente, ¿ok? Y con la zona hipotenar, que es la zona baja de mi mano, voy a contactar el punto contrario del dolor. Si en este caso este lado de la espinosa molestó, yo voy a estimular el punto contrario. ¿Por qué razón? Porque esto nos va a servir de palanca para corregir la rotación. En la zona de las lumbares nosotros tenemos una estructura que se va a llamar mamilar. La mamilar va a ser un espacio que queda entre la parte de la espinosa y la parte de la transversa. Ese punto nos va a servir como punto de empuje para poder corregir una rotación. Yo voy a tomar, en ese caso, el lado contrario del dolor con la zona hipotenar, pero ojo, mi antebrazo lo voy a posicionar a 90 grados y esta mano va a realizar un empuje del codo que está más sobresaliente hacia lateral como punto de tensión. El paciente respira, saca, y a la hora de realizar, en este caso, la expiración, mi mano va a empujar de posterior a anterior. ¿Ok? Este movimiento es seguro y no va a manifestar ninguna molestia al paciente. ¿Por qué? Porque aquí no requiere demasiada fuerza. Aquí la posición y la clave va a ser en este caso, la clave como tal va a ser la posición y la forma de empuje. No es tanto la fuerza, sino también la posición de mi paciente y yo como terapeuta. ¿Ok? Aquí juega mucho el papel de la física. Al realizar el empuje, yo voy a generar una rotación contraria a la zona de la molestia. ¿Ok? Esto va a permitir que la vértebra, si está en una rotación excesiva, pase a estar en una rotación neutra. ¿Ok? Esto es, en este caso, ya que evidenciamos una rotación lumbar, que puede en este caso estar correlacionada con el trastorno de ciática. ¿Ok? Boca abajo. Ahora, nosotros nos podemos enfrentar a otras desviaciones que pueden hacer que se suscite una compresión directa del nervio ciático. ¿Como cuáles elementos? En este caso,
los ilíacos. Cuando un ilíaco, en este caso, está en una mala posición, puede repercutir en un espacio interno que se llama espina ciática. Es decir, cuando sale directamente el nervio ciático, la espina ciática es una pequeña escotadura que se sitúa por enfrente del sacro, que es parte del isquion, ¿ok? Cuando esta espina ciática queda muy alta o muy baja, puede generar una irritación directamente del nervio ciático, ¿ok? ¿Cómo nosotros vamos a identificar un problema en ilíaco? Muy sencillo. Yo me voy a situar de frente a las piernas del paciente, le voy a pedir al paciente que eleve sus glúteos, baje, esto con la finalidad de que relaje las cadenas musculares posteriores. A continuación, yo voy a realizar una medición de los talones y voy a identificar cuál quede más bajo y cuál quede más alto, ¿ok? El que quede más bajo en quiropráctica nosotros lo conocemos como PI. ¿Qué quiere decir esto? Que el ilíaco que corresponde a la pierna corta se fue más hacia posterior y hacia inferior, y la pierna larga fue más hacia anterior y hacia superior, ¿ok? Ya que lo evidencio, ¿cómo lo voy a corregir? Muy sencillo. Si se trata de una pierna corta, yo voy a posicionar al paciente de costado de forma que el lado, que en este caso esté acortado, quede encima, ¿ok? La posición es similar a lo que hicimos directamente en lumbares, con la excepción de que la posición de las manos del paciente ya no van a ser cruzadas, sino que ahora, cuando realice la tracción, las voy a posicionar a la altura de la parrilla costal o a la altura de la cadera, ¿ok? Esa es la diferencia. En el movimiento pasado para lumbares, el paciente cruzaba sus brazos. Ahora, si es una pierna corta la que yo quiero corregir, porque yo tengo indicios de que está generando, en este caso, la compresión, yo voy a situar la zona hipotenar de mi mano sobre una estructura que se llama espina ilíaca posterior superior, ¿ok? La voy a contactar de forma que mi antebrazo quede en un ángulo de 90 grados y esta mano va a realizar un punto de tensión, pero ahora hacia superior, ¿ok? Ahora, cuando el paciente tome aire, yo voy a realizar un estiramiento sobre el punto de tensión de hombro hacia superior, y cuando el paciente expire, voy a realizar un empuje directamente sobre la espina de forma diagonal, ¿ok? Saque. Es un movimiento rápido, contrario a lo que mucha gente piensa que es un movimiento de demasiada fuerza. Es de velocidad más que de fuerza, ¿ok? Para poder desplazar los segmentos a su posición natural, ¿ok? Si nosotros queremos buscar un mejor balance de esta maniobra, podemos colocar, en este caso, nuestra rodilla ligeramente realizando una presión sobre la rodilla flexionada del paciente y repetir, en este caso, los parámetros ya anteriormente dichos, ¿ok? Ahora, si se tratara de una pierna que no es corta, nosotros vamos a realizar la misma posición, el mismo parámetro de velocidad, pero contactando un elemento distinto, que es el isquion. Del otro lado. Posicionamos de forma similar a la corrección de pierna corta, solamente que la diferencia va a ser que esta mano, en lugar de contactar la espina ilíaca si fuera una pierna corta, un PI, ahora va a estar sobre el isquio, ¿ok? De forma diagonal a 90 grados. Esta mano realiza tensión y esta mano va a realizar un empuje de forma diagonal. Meta aire, saque, ok. Ojo, boca abajo. A pesar de que la patología es unilateral, para generar un mejor balance dentro de la pelvis del paciente es necesario estimular ambos ilíacos, ajustar ambos ilíacos para que permanezca más la estabilidad de la articulación sacroilíaca. A continuación repito el test, elevo las piernas del paciente y, por ejemplo, el acortamiento se erradicó. Esto quiere decir que ya se logró un balance dentro de los ilíacos, ¿ok? Ahora, otro segmento que puede favorecer tanto a la ciática como a la falsa ciática es el sacro.
El sacro tiene tres principales movimientos: posterior, anterior y lateral. Anterior, posterior y lateral. ¿Ok? Siendo este último, el lateral, el que puede favorecer precisamente a la compresión del músculo piramidal, en el caso de la falsa ciática, o en este caso, en el paso que tiene directamente el nervio ciático para poder llegar hacia la zona posterior de la pierna. ¿Cómo nosotros lo vamos a evidenciar? Generalmente el sacro, cuando está en un exceso de lateralidad, se va a manifestar un desbalance de la musculatura glútea. Y más aparte, la zona lateral del sacro va a ser más prominente de un lado que de otro. Supongamos en este caso que el desbalance se presenta en esta zona. Nosotros vamos a situarnos, en este caso, del lado que está más prominente, y vamos a contactar con la zona central de nuestra mano, la zona lateral, que nosotros percibimos que es más superficial. ¿Ok? A continuación, yo voy a posicionarme de forma que mis antebrazos queden a 90 grados. Voy a proteger mi muñeca. ¿Por qué? Porque si yo realizo el empuje, puedo subluxarme los carpos. Entonces es un método de seguridad para nuestra muñeca. ¿Ok? Yo me sitúo a la altura de la cadera del paciente y voy a realizar una presión de posterior a anterior. Tomé aire, saqué, con la finalidad de poder revertir este exceso de rotación. Si está en una rotación que genera una protuberancia más saliente que la otra, nos está indicando un desbalance. ¿Ok? Cuando yo empujo, en este ejemplo, hacia anterior, se nivela. ¿Ok? Y por ende, la musculatura ya tiene una proporción más simétrica, que es evidencia de que se logró un balance correcto. Y por ende, si nosotros en quiropráctica estimulamos tanto lumbares, ilíaco y sacro de forma lateral, nosotros podemos brindar un tratamiento adecuado para problemas de ciática y también de falsa ciática.